Hola, bienvenidos nuevamente a una edición de La Hora del Cacharreo con Datos. Pues este programa es la continuación de lo que vimos la semana pasada con nuestro invitado Juan Pablo Marín de DataSketch. Entonces, la idea de hoy es pues, seguir hablando un poco de estas iniciativas, de los proyectos que han desarrollado con DataSketch respecto al periodismo de datos. Y al final vamos a hablar un poquito también de lo que son esos retos de hacer periodismo de datos pues, en general y pues tal vez también aquí en Colombia. Entonces, bueno, aquí nuestras invitadas está Silvia nuevamente, nuestra investigadora en House desde Medellín, Mónica, Hola. acá nuestra estadística en House en Cagua, y Camila, nuestra científica de datos aquí en Cagua. ¿Listo? Y Bueno, José, entonces, que es bueno, nuestro yo también líder analítico, que se presenta. nunca me presento, pero Y no bueno, sé. y nuestro invitado especial, que es Juan Pablo Marín, pues que en el capítulo pasado pues lo presentamos, nos contó que era DataSketch. Entonces, pues, si no han visto el capítulo anterior, les recomiendo que vean primero el capítulo anterior Sí, y para luego sí que... es. Listo, Juan Pablo, ahora sí pasemos Listo, a pasemos la a la acción. acción, pues ahí sí. Entonces, listo, Juan Pablo, entonces acá nos puedes comentar qué es lo que han trabajado. Bueno, como les contaba, nosotros somos una empresa de tecnología y pues básicamente nos mantenemos haciendo servicios de software de análisis y visualización de datos, ¿cierto? Entre esos, pues hemos hecho diferentes proyectos. Uno de esos es este, que es con el Centro Nacional de Memoria Histórica. Los apoyamos en la estructuración de las bases de datos del conflicto armado. Es un trabajo monumental de muchas personas que consultaron muchas fuentes de información, desde procesos de fiscalía hasta archivos de periódicos impresos de los años 60, buscando organizar toda esta información sobre cada masacre, cada víctima de violencia sexual, en fin. Acá están, se pueden ver todas las categorías que tienen: asesinatos selectivos, ataques a población civil, reclutamiento, en fin. Nosotros los apoyamos en organizar las bases de datos, montando algoritmos para revisión de duplicados, en fin. Y con esta pues, herramienta de visualización que permite pues, visualizar los datos agregados de, en este caso, acciones bélicas en Antioquia. Y ahí se puede ver, bueno, digamos, por región, en fin. ¿Esto con qué está desarrollado? Esto es R, Ok. con Shiny. Ah, Shiny. ¿Y eso lo suben en Amazon o algo así? ¿O esta vez. Sí, depende. Este en particular está hosteado en shinyapps.io, que es el servicio de esta De empresa que Shiny llama para- RStudio para hacer el hosting de las aplicaciones. Pero básicamente en cualquier servidor Linux se puede tener. Pues otras las hemos desplegado directamente en servidores de Amazon que gestionamos nosotros. Ok. Y bueno, entonces, pues después de haber hecho este tipo de ejercicios varias veces, ¿no? Como de organizar datos, visualizarlos, mostrarlos para descarga, ¿sí? Entonces acá se pueden descargar toda la información de cada base de datos en números agregados, naturalmente, pues por temas de privacidad. Pero la base original también está agregada, o sea, la que... Porque es que ellos también No, tienen la un portal... original debería, o sea, la original desagregada, en principio debería ser usada por la JEP Sí, para el claro. proceso de paz, Sí. pero bueno, pues con las coyunturas políticas pues pasa que a veces no se utiliza como se debería utilizar o cuando se deben utilizar. Ok. Pero bueno, pues afortunadamente pues el trabajo se hizo, quedó publicado y pues ahí están los insumos. Este es un ejemplo. Pero Acá, hay uno que puede ver, por ejemplo, qué conclusión o qué insight. También ya tenemos esa palabra muy presente, podríamos ver ahí. entonces miremos desaparición forzada, víctimas. Y acá vemos por todos los municipios del Chocó, Sí. ¿cierto? Vemos que acá hay un pico altísimo Sí. ¿En qué año fue? En el 97. en el 98 Uy, y es para Río Sucio. Dios. Sí. Luego pues miremos los totales de Colombia, ahí se pueden pues cambiar toda la información y yo no sé si de pronto ustedes visitaron la exposición de Abad con todas las fotografías del Ay, conflicto Yo armado. quería ir. Yo veía Sí. el documental en Netflix. Eso, Sí, entonces pero muy resulta bueno. que en eso pues mientras estaban las fotos también mostraban todas estas gráficas y esas gráficas fueron hechas con estos mismos datos. Chévere. Porque Entonces, bueno, ahí se puede eso te ver. iba a preguntar, ¿quiénes son los que más utilizan estas aplicaciones? De justicia o... Sí, esto es más como para investigadores o digamos personas más técnicas que consumen la información, ¿sí? Sí, sí. Entonces, como hablábamos la vez pasada,
tenemos siempre dos niveles, ¿no? La gente más técnica que quiere, necesita el detalle de los datos, poderlos descargar, poderlos usar, ¿cierto? Y por otro lado, una audiencia más general, donde hay que darles la información como más masticada, con respuestas muy particulares, ¿sí? Entonces, normalmente nos movemos en esas dos puntas. Plataformas así para investigadores y luego otras que ya muestran la información a través de resultados o hallazgos, ¿sí? Que tiene que ver más con los temas de periodismo, ¿sí? Claro. Entonces aquí estamos viendo la aplicación que está en este portal que hicimos con Transparencia por Colombia, se llama monitorciudadano.co, donde está todo el histórico de casos de corrupción del país, ¿sí? Entonces acá se puede ver, corrupción por departamento según reportes de prensa, ¿sí? Para los casos que tiene documentados Transparencia por Colombia, damos clic en Santander y pues salen una serie de casos, pues si recuerdan como los de la hemofilia y todos estos casos importantes. Pero esta información, o sea, estos párrafos, ¿de dónde vienen? Esto es información curada por los investigadores de Qué Transparencia por Colombia. O sea, hay una curación. Claro. Qué chévere eso. Y pues bueno, ahí se explica, no sé, hay algunos que tienen incluso los montos apropiados, los dineros apropiados y bueno, los estados de los procesos, en fin. Entonces, pues como les contaba, después de haber hecho este ejercicio algunas veces para diferentes proyectos en estos temas de derechos humanos, lucha anticorrupción, género, pues fuimos sistematizando la forma en que los hacíamos para que fuera cada vez más fácil hacerlo, ¿cierto? Solo se consumían los datos y se... Exacto, entonces pues en la actualidad pues básicamente nuestro objetivo es poder tener este tipo de aplicaciones casi que sean configurables a través de un archivo plano, ¿sí? Claro. Entonces en ese proceso pues lo que hemos venido haciendo es sistematizar esto de manera que podamos hacer como aplicaciones muy sencillas que solucionen problemas muy específicos, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos visto nosotros? Que en la realidad, cuando las personas no técnicas quieren acceder a este tipo de herramientas de datos, en realidad lo que necesitan son soluciones que les permitan, ahí tendría que... Sí, ya lo podemos sacar, listo. Bueno, entonces, pues básicamente lo que necesitan son herramientas que les permitan cargar unos datos y hacer una cosa muy específica. Entonces, si uno es periodista en Colombia, tal vez necesita hacer el mapa de Colombia, pero no necesita hacer el mapa de Brasil, ¿cierto? Entonces, lo que vemos es que las herramientas para personas no técnicas que existen, tipo Tableau, Data Wrapper o así, son muy elaboradas y las personas no técnicas tienen dificultad al gestionar tantos controles sin entender bien qué es una variable, por ejemplo. Claro. Y además que son licenciadas, porque... Aparte de eso, ahora- ¿no? Y la curva de aprendizaje va a ser más lenta, en cambio en esto es Exacto. como, o sea, aprende una vez y siempre... Así es, entonces acá lo que estamos tratando de hacer nosotros es hacerlo como módulos muy específicos, ¿cierto? Entonces si necesitas un mapa de Colombia, vas y haces el mapa de Colombia cargando la tabla de departamentos o municipios y ya está. No necesitas tener que jugar con 20.000 opciones, ¿sí? Entonces este acercamiento de hacerlo todo con apps específicas es lo que es nuestra apuesta para que personas no técnicas, organizaciones más pequeñas que no tengan un programador, un diseñador, puedan acceder a estas herramientas de datos cada vez más fácil. ¿Sí? Pero esto ya está, o sea, ¿esto ya es un producto o esto es lo que quieren? Esto es un producto, esto ya está en nuestra página, o sea, está, pero todavía tiene algunas cositas que todos los que trabajamos con datos, pues, sabemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando cargamos los datos por aquí, ¿qué le hice? Ahí te fuiste para programar. Me fui a otro video. Ah, Sí. ya, no, Bueno, aquí toca... No importa, igual ya lo podemos parar. Pues básicamente lo que pasa es que, no sé, los datos vienen separados con comas, con puntos, los Claro. formatos de fechas cambian por país. Entonces ese tipo de ajustes son los que necesitamos empezar a incorporar en la plataforma, Claro. ¿sí? Actualmente ya funciona, puedes copiar y pegar datos, copiar y pegar una URL de Google Sheets o cargar un Excel o un SPSS incluso y se carga la información como una tabla y ya puedes editarla directamente y se visualiza en múltiples formatos y pues seleccionas cuáles son los tipos de visualización que se pueden utilizar. Entonces aquí en la parte de abajo pues uno puede editar los datos y acá en la parte de abajo sugiere otros tipos de visualización que funcionan solo con esos datos. Porque ¿qué pasa? Que uno no sabe muchas veces ¿Cuál si es no la es mejor técnico, gráfica? cuál es la mejor gráfica o Eso cuáles lo debería podemos- seleccionar con unos datos. Entonces Sí. nosotros por detrás
estamos montando un motor de recomendación de visualizaciones de acuerdo a los datos que carga la gente. Invitados a que revisen nuevamente nuestro programa de Visual Visual Analytics, donde Analytics. justamente hablamos esto también. Sí, porque John, que era nuestro invitado, creo que tú lo conoces. John Guerra. Sí. Él decía que él no era muy fan de las aplicaciones en las que tú primero seleccionabas qué gráfico ibas a hacer y luego le montas los datos, porque pues va a tender el usuario a hacer gráficas inadecuadas para el tipo de datos que están. Exacto. Bueno, Entonces, esto súper busca chévere. solucionar una parte de eso, pero hay otros casos en los que efectivamente necesito hacer un mapa de Colombia y ya está, ya sé que quiero hacer un mapa de Colombia, entonces debería también Sí, claro. ser claro. posible eso. O O sea, sea, y, los Sí. shapes. y los clientes que estás pensando están exactamente los periodistas, Organizaciones abogados, pequeñas, claro. exacto, que ellos no tienen acceso a discúlpeme aquí. Tableau. o- Sí, ¿sí? sí, sí, Ya sí. está. Silvia, otra vez ya estás con nosotros. Y yo era, hola, tengo una pregunta. Silvia, ¿tenías Pues alguna tengo una pregunta y Sí, es ¿quieres hacer alguna que pregunta? dentro de los proyectos que ha trabajado Data Sketch, ha trabajado con redes sociales, ¿cuál ha sido como el reto allí? ¿Con qué, perdón? Con No. redes sociales. Con redes sociales, ¿Con datos de redes sociales? sí. Sí, o sea, yo sí he trabajado con datos de redes sociales, digamos, para hacer análisis de discurso político o cosas de este estilo, pero yo soy súper escéptico de que esos datos sirvan para algo, en realidad. Sobre todo aquí en Después Colombia. de haberlos que- trabajado, sí. hay en realidad mucho ruido, o sea, son datos supremamente ruidosos. Ajá. Tampoco uno tiene Y- acceso a los datos completos, siempre son muestreos, digamos, si estamos hablando de Twitter, por ejemplo, Sí. que es el que es más abierto en medio de todo. Sí, sí, sí. Incluso si tiene 60.000 tweets, no son suficientes. Además que, Eh, pues, a mí me parece que en Colombia, por ejemplo, tener tweets pues no es algo representativo. Pues Ujú. siempre uno ve en Twitter que es muy chistoso porque el candidato de Twitter siempre pierde. Puede pasar. Y en estas elecciones los han buscado, de pronto los han contactado los políticos No, para hacer nosotros no, alguito. digamos, no trabajamos con políticos porque estamos más parados desde el otro lado de transparencia. Entonces, sí, por un lado, digamos, en este momento tenemos una iniciativa en conjunto con otras organizaciones para que los candidatos hagan públicos sus declaraciones de renta, etcétera. Pues ya luego ir a trabajar con análisis de datos para otro político sería bastante raro. Entonces, y pues bueno, digamos, nosotros hacemos talleres sobre el uso responsable de temas de inteligencia artificial, por ejemplo, Sí. y donde hay proyectos, digamos, de análisis de sentimiento de tweets, por decir algo, ¿sí? Entonces, cuando se implementan este tipo de proyectos, ¿cierto? Digamos, ok, vamos a medir como contratos que he visto que salen públicos, que he visto en SECOP sobre medición de violencia en redes sociales. Digamos, Mintic contrata gente para que haga ese tipo de investigaciones. Con mucha seguridad, estas organizaciones que implementan estos algoritmos seguro van a utilizar las librerías estándar que están en código abierto, ¿cierto? Que muchas veces no están localizadas para el lenguaje colombiano o incluso en español. Sí, Y porque el para- español dicen que, pero realmente es el español de España que... Exacto. Incluso en inglés, por ejemplo, uno, digamos, hay un ejemplo clásico que es la librería básica de Python para hacer el análisis de sentimiento, donde uno le mete una frase que debería ser neutra como quiero comer comida china, quiero comer comida mexicana, quiero comer comida italiana, y le da más peso de sentimiento positivo a lo italiano, menos a lo mexicano y a lo chino. Entonces, estos algoritmos ya vienen con unos sesgos y esos sesgos se trasladan muy fácilmente a cualquier aplicación de gobierno donde terminan tomando decisiones de política pública con temas que no tienen la capacidad de evaluar bien el impacto que podrían tener. Entonces, Sí. nosotros, digamos que también estamos trabajando en ese frente. Pero eso me parece súper interesante, o sea, es como la auditoría sobre eso, pero ustedes también han aplicado alguna técnica de esas en alguno de sus proyectos. Sobre todo, pues, digamos que, o sea, yo hice mi maestría en temas de Machine Learning, pero me di cuenta que en realidad los problemas difíciles están más en el acceso a la información y en la comunicación de la información, ¿sí? Entonces, digamos, me salió un poco de utilizar los algoritmos para solucionar problemas que no son problemas y más bien utilizar acceso a datos y visualización como camino para solucionar los problemas de verdad. Es como la misma línea de John. O sea, al final el algoritmo no es el que soluciona el problema, No. sino es cómo ese resultado se comunica y además si ese resultado está siendo comunicado de una forma adecuada. Exacto. Y viene con unas bases adecuadas, ese es el punto, porque yo Sí. podría hacer que el algoritmo se sesgue a que me vaya, no sé, yo por ejemplo digo que si yo sería presidenta de Colombia, vendría como el poliamor.
a todo el mundo. Entonces, como sesgar, digamos, mi candidatura por eso. Entonces, yo podría, o sea, es como un pensamiento loco mío, pero podrían pasar ese tipo de cosas, ¿no? Exacto, entonces, o sea, sí hemos utilizado algoritmos, no sé, Ajá. por ejemplo, hicimos convertir las canciones de Maluma a colores, por ejemplo. Ah, Sí, 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 sí. Pues básicamente conseguimos las letras de las canciones de Maluma, Eso no ¿cierto? está acá en YouTube. Y ese es como un Debería doppler. estar, Sí, sí. sí, si quieres yo lo busco Eso. mientras. Sí. Y pues básicamente es hacer, aparte, no sé, la palabra amor, si uno busca en Google, en las imágenes de Google, lo más probable es que salgan corazones Sí. y se ve todo más rojo, Sí. ¿cierto? Entonces montamos algoritmos de clustering para sacar los colores predominantes para ciertas palabras Ajá. Sí. y eso lo montamos sobre un video de Maluma, ¿sí? Ah, qué chévere. Sobre las palabras que cantan. O sea, como Sí, pasarlo entonces- a un lenguaje de emojis, algo así. No, literalmente los colores. Tienes el video de, Ah. no sé, busca Datasketch Maluma. Maluma. Maluma, a ver si sale. Vamos a ver si se busca, a ver si funciona. Eso, Ay, La paleta sí, de colores. mira. ahí está el video. Ah, ¿De qué ok. color pinta Maluma? Entonces, bueno, ahí se explica pues el procedimiento. Y esto, ¿por qué lo hacemos? Porque Sí. eventualmente queremos sugerir colores automatizados para las visualizaciones. Ah, ¿Sí? sí. Entonces, si yo cargo una base de datos que dice amor, no sé qué, pues podríamos colorear el amor rojo, eventualmente, Bueno, sí. ¿cierto? No, Tendría y como sentido. los humanos somos visuales, sería mucho más fácil de detectar. Exacto. Entonces, en ese sentido, sí utilizamos algoritmos, pero esos funcionan para problemas que son muy bien definidos. Sí. Si los problemas están bien definidos y las fuentes de datos están muy bien definidas y limpias, ahí tiene sentido como meter la ficha a hacer algoritmos, pero utilizar estos algoritmos de inteligencia artificial y machine learning por el amor a los algoritmos va muy problemático. No, y con calidad de datos. A ver, voy a quitar el audio para que no. Ah, bueno, por ahí no sale el audio de la canción. Sí, sale. ¿Sí sale? Sí. Pues O entonces, sea, y quitamos. automáticamente Ahí. va cambiando por las palabras Sí. el color. No, Sí. lo voy a quitar para que no nos demande YouTube. Entonces, mientras se canta, pues si suenan las canciones, Sí, pues, sí. pusimos un overlay del color. Pues, simplemente un ejercicio como Sí, sí, sí. didáctico Sí, de sí. que se puede hacer con datos. ¿sí? Pero eso se podría trasladar a como lo que escribe alguien y uno pasarlo a colores para detectar, por ejemplo, depresión o algo así. O sea, Sí. como que, bueno. No, muy chévere. Bueno, ¿y qué? Entonces, ¿qué viene para Datasketch? Y con Sí. esto también. Bueno, entonces- Ay, sí, como cuéntanos que del cuéntanos reto de la Sí, recaudación eh, que fue nosotros ¿les puedo abrir el link? estresadísimos Sí, claro. los últimos días porque Sí. estamos haciendo barra a que logran. Pues básicamente, después de haber hecho estas aplicaciones varias veces, ¿cierto? Sí. Ay, Hicimos... Disculpame un segundo, que es que otra vez perdimos así. Espérame un segundo acá. Deberíamos hacer El video ya no está sonando, ¿no? Listo, aquí. Ah, Hola Silvia, ya. hola. Otra vez ya te tengo. Es que hacer un Juan podcast, Pablo, no sé si es la que perdimos, una vez pero tiene el la paradigma de perdimos. que hay muchos datos. Pero tenías una pregunta, Pero- Silvia. Sí, que tenemos el paradigma de que hay muchos datos, pero en realidad el problema es que hay muy pocos datos. De acuerdo. También, sí. Y Pero datos sí, de son- calidad, sobre Y todo. datos que sirven, exacto. Sí. Datos de calidad, sí. Entonces, pues después de haber hecho ese ejercicio varias veces, nos dimos cuenta que sí hay un espacio para que otras organizaciones y personas no técnicas puedan acceder a estas tecnologías, ¿sí? Entonces decidimos lanzar una campaña de recaudación de fondos porque, o sea, en realidad lo que vieron ahí de la versión de las apps, la primera versión de esas la programé en 2015 cuando arranqué la organización, pero de ahí como no hemos, pues porque tenemos que mantener viva la empresa y vendiendo servicios, no hemos podido dedicarnos unos buenos meses a acabar el producto con esos detalles que ya tienen para que sea súper usable y muy útil a diferentes personas. Claro. Cuando digo diferentes personas es no solo en Colombia, sino a nivel global. Entonces por eso decidimos lanzar esta campaña de recaudación de fondos. No, dale, es que estaba verificando. Sí, esta campaña de recaudación de fondos, donde... ¿Qué es esto? ¿Por qué no sale? ¿Qué pasó? Aquí está. Ah. Pues esta campaña de recaudación de fondos donde necesitamos poder dedicarnos a esto unos meses, pero además de eso probar el mercado y ver si organizaciones internacionalmente o individuos estaban dispuestos a apoyar estos temas, que es una intersección muy extraña entre periodismo, software, diseño,
activismo social, ¿sí? Entonces, pues fue un gran reto porque pues es una audiencia es la intersección de muchas audiencias, ¿no? Entonces, no a todo el mundo le gusta el código abierto y a los que sí no necesariamente le gustan los problemas sociales y en fin. Entonces fue un gran reto, pero necesitábamos probar si había personas que le apostaran a esto y que estuvieran dispuestos a pagar, como a ayudar monetariamente al proyecto para poder nosotros dedicarnos a eso y ver si tenía también un potencial de mercado para luego venderlo internacionalmente, ¿sí? Entonces, pues fueron 2 meses más 2 meses 6 semanas de campaña, 7, y otro mes y medio de preparación súper fuerte en el que, pues ahí, los que quieran pueden ver el video. Pero creo que sobre todo con el video pudimos dar el mensaje que queríamos dar, y es que esto es un problema de todos, hay problemas serios sociales que todos podemos ayudar a solucionar, y una buena forma de empezar a atacarlos es con datos, pero los datos tienen que ser más accesibles para muchas organizaciones y otras comunidades. Y bueno, eso es lo que hicimos. En ese proceso sacamos, pues ya este año empezamos a experimentar con unos productos basados en datos que creo que sí, acá están. Entonces tenemos unas camisetas. Esas son las que estamos esperando. Sí, eso iba a decir yo. Estoy esperando mis ebooks también. Sí, yo también. Y mi licencia de la aplicación. Entonces ahí están las camisetas. Por ejemplo, este es un racimo de bananos y cada punto está hecho con 24.000 puntos, y cada punto es una víctima de masacres con estos datos del Centro de Memoria Histórica, haciendo referencia a las bananeras, que es de las zonas más afectadas, ¿recuerdan? En el mapa de Antioquia. Sí. Luego esta que es del calentamiento global, este es de los nuevos diseños, que es el aumento de temperatura en los últimos 200 años. Y bueno, y así tenemos otras formas de hacer que la gente porte la información, y estamos buscando constantemente maneras innovadoras de que la gente asimile los datos y se vuelva como más del día a día y tema de conversación, para que al final tomemos mejores decisiones basadas en evidencia. Pues yo tenía una pregunta, no sé si ustedes se lo preguntaron, pero a mí me parece raro que un ingeniero le guste esto. O sea, ¿tú hiciste una opción con sociales o algo así? No, nada, en realidad siempre fui muy técnico, me gustaba, pues yo estudié ingeniería electrónica, hice media carrera de matemáticas, no terminé, y lo que me gustaba era la parte como de datos, como de reconocimiento de patrones, como la parte de inteligencia artificial. Pero cuando me fui a hacer mi maestría a Suiza, pues ahí hice esos temas de Machine Learning, me di cuenta que en realidad los problemas que estaban solucionando no eran tan problemas. O sea, había profesores súper duros haciendo que un algoritmo de trading financiero automatizado corriera en microsegundos y no en nanosegundos, que corriera en nanosegundos y no en microsegundos. Y yo decía, bueno, pero pues eso es un poco alejado de la realidad que nosotros tenemos en América Latina, ¿sí? En Colombia en particular. Entonces ahí me empecé a cuestionar mucho sobre para qué hacíamos ciencia en América Latina. Y cuando volví a Colombia, lo que hice fue un viaje mochilero de 3 meses por Sudamérica, haciendo entrevistas a ministerios de educación, de ciencia y tecnología, agencias de fomento, grupos de investigación en Brasil, Argentina, Chile, etc. Y con eso monté como un mapa de innovación, o bueno, el proyecto era montar un mapa de innovación para mapear el flujo del dinero y a ver si eso se veía representado en indicadores macroeconómicos, ¿sí? Entonces fue como mi primer acercamiento a utilizar datos en otros problemas que no eran tan comunes. Por eso era como en 2010 cuando pues, hablar de Big Data era otra, pues, no existía. El término, pues entonces yo era como ahí como un loquito hablando de datos y política pública, no tenía ni idea de política pública. Entonces fue como por ahí que empezó la cosa. Qué chévere, muy bacano. ¿Y cómo ves tú la visión, o sea, cómo seguir impulsando esto? Y por ejemplo, pues este tema de la campaña me parece muy chévere, porque yo veo ahí como una luz, que es el tema de la comunidad. O sea, la comunidad los apoyó, pues estuvo muy pendiente, nosotros estuvimos muy pendientes. Nosotros también sufrimos con ustedes. Pero entonces, ¿cómo seguir impulsando este tema del periodismo de datos? ¿Y cuáles son los principales retos? Yo creo que más que, o sea, ya hay una comunidad, ¿sí? Cuando nosotros empezamos en 2015 tal vez no había mucho, pero poco a poco ya nos hemos ido conociendo más quienes nos interesan estos temas en Colombia y en América Latina.
Sí. Pero yo creo que el gran reto es cómo escalarlo a los que no son como esta comunidad de Exacto. ñoños que nos preocupamos Sí. por estos temas. Sí, Sí. sí, sí. Buen punto. Y ese sí es el problema. Entonces, por eso, pues nosotros lo atacamos con estas apps que sean más accesibles para personas no técnicas, con la ropa basada en datos. Este que tengo ahorita es de... No, si quieres mostrarla ya en la cámara. Sí, Después Estos- cobramos la estos son la balas, propaganda. cada Sí. balita Ajá. representa una víctima de tiroteos en Estados Unidos con datos. Y Estados que, Unidos. porque Y ahí no estas es son el las color víctimas y- fatales. Ah. Pero todos, Y- todos son tiroteos. Alrededor de 2000 víctimas ¿Pero en cuánto tiempo? desde los 80. Ok. Entonces esto fue una base de datos que creó un medio en Estados Unidos que se llama Mother Jones, Sí. y ellos mantienen esta base de datos como activo. Entonces es como traer este ejercicio que puede salir de un periodista Sí. llenando un Excel, a aterrizarlo a que, oiga, hay Para otros verlo. problemas que necesitamos solucionar. No, y a mí me parece una cosa muy importante es que, digamos, mi generación no vio el conflicto acá en Colombia como mis papás. Sí, Entonces, claro. digamos, nosotros no tenemos eso en la memoria. Y pues quizás por la ropa puede sonar muy hipster y todo, pero por la ropa uno puede, vea, eso sí pasó. O sea, no es como que me lo inventé o solamente lo escuché en el libro de historia en la clase de Sí, un historia. poco como de apropiación cultural me parece interesante porque sobre todo, pues ahorita que también otra vez está, bueno, no lo sé, lo siento yo, como que se está volviendo todo ese tema de la guerra y entonces es como, uy, no, tremendo, pero no, o sea, esa es una historia que siempre ha pasado en Colombia y de hecho ahorita es un poquito menos porque los medios han encargado como de aplacarla, Ujú. pero me parece chévere es que esto también no solo debería escalar como lo que tú dices, como a nuestra comunidad de ñoñas, sino a todo el mundo y sobre todo a personas que trabajan exactamente con ciencias sociales. Y digamos, yo lo charlaba o alguna vez con una amiga antropóloga y ella dice, a mí me da durísimo porque yo sé que muchas cosas de las etnografías y eso se podrían hacer con datos, Claro. pero no tengo ni idea de cómo visualizar, no tengo ni idea de cómo hacer un gráfico, abrir R, le pusieron abrir R y fue traumático para ella. Entonces, Moni, ayúdame porque no sé. Entonces, bueno, chévere, va a tocar hacerle harta campaña a esto para que pues ellos también se animen y empezar a hacer como investigación Sí, sobre y eso. se puede. O sea, Sí, no sí, sí. es cuestión de sentarse y sacarle un poquito del tiempo y Sí, 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 sí. eso debería Más de incorporarse en voluntad los también. currículos Sí, desde buen los más punto. jóvenes. Sí, sí. Sí, eso era otra cosa que yo te quería preguntar. Y pues desde todo el recorrido que has tenido con DataSketch y pues con la gente con la que trabajas, alguien que se interese en este tema, bien sea una persona técnica, una persona no tan técnica, ¿cómo empezar? ¿Cuál piensas tú que es el primer paso para empezar? Yo creo que lo mejor es tener un proyecto, tener algo que lo motive a uno, ¿sí? Ujú. Entonces, no sé, por ejemplo, puse a mi esposa a estudiar R, ella es politóloga, y se estrelló cuando la pusieron a hacer ejercicios que tenían que ver con Star Wars. Ella como, a mí Star Wars no me interesa en lo más mínimo, Claro. ¿sí? Pero si fuera ya los datos que ella trabaja, por ejemplo, los datos del conflicto armado, eso ya es algo que a ella le podría interesar, ¿sí? Claro. Entonces, pensar en proyectos particulares que le interesen a uno, creo que es el mejor camino para empezar a acercarse. Ok. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, entonces pues muchas gracias Juan Pablo. Este tema pues súper interesante, también muy invitado. Si quieres hablar de algún otro tema que te llame la atención, también lo puedes proponer. Pues nada, pues muchas gracias por visitarnos. No sé si de pronto quieres cerrar con algo, comentándole algo a la audiencia. ¿Dónde No, pueden comprar los...? pueden entrar a datasketch.store y ahí comprar camisetas y ayudarnos a difundir este mensaje de datos. Sí, también. Hay cuadernitos, hay botones. Sí. Son chéveres. En vez de las cuadernos ahí con las modelos deberían comprar. Eso. Bueno, entonces muchas gracias nuevamente a todos por sintonizarnos. Por favor, denle manito arriba al video. Sí. Suscríbanse. Y denle a la campanita, activen las notificaciones para que estén enterados de todo lo que estamos haciendo acá. Entonces nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias Juan Pablo, muchas gracias, Gracias. Mónica, Camila, Silvia. Chao. Nos vemos el otro Chao, viernes. Silvi. Chao. Chao. También